presenta wowmx.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Bienvenidos a nuestro programa de todos los miércoles con el gozo de estar con ustedes, con este entusiasmo de traerles nuevas personalidades, especialistas, gente que nos den ideas, tanto que aprender, tanto que investigar, tanto que reflexionar. Yo creo que hoy más que nunca, en el mundo de las posibilidades, también hay que saber escoger cuál es este camino que nos lleve a ser mejores. Y también ayudar a nuestros hijos, ayudar en nuestro entorno de una u otra manera. Es por demás decirles que estamos en medio de la era tecnológica, donde todo es rápido, de donde todo queremos las respuestas inmediatas, que ni siquiera proceso, simplemente asumo porque lo hizo Google y no se me ha olvidado reflexionar. Si esto es verdad o no es verdad, ni siquiera tengo parámetros para diferenciarlo. Ya no sé si es real. Y luego muchos medios nos dan información que damos por vista, por real y verdadera. Y más allá, nos dan muchas imágenes, que entonces por la imagen me voy sin averiguar más nada. Yo creo que sí hemos ido perdiendo la brújula de la importancia de la lectura, como parte de la cultura, de la reflexión, del gozo, el uso de las palabras, el valor de las palabras, tener un vocabulario donde podamos usar correctamente con el significado verdadero y no resumido a veces a muy pocas. Yo oigo a los adolescentes y verdaderamente les está haciendo falta mucho vocabulario para expresarse. Y bueno, es parte de lo que estamos viviendo y por eso tengo este invitadazo maravilloso, porque sí creo que la lectura es muy importante en el desarrollo de la maduración de los niños y de los adolescentes. El tema de hoy, la imagen versus la letra, cómo lograr hoy tener niños lectores. Y aquí tengo a este gran especialista que es Héctor Arber, es especialista en destrezas de aprendizaje, en comprensión lectora, en hábitos de estudio y metodología. Participa en talleres del Tecnológico de Monterrey, en el Departamento de Posgrado de la Universidad Iberoamericana y es autor del libro Leer es divertido, que quiero que nos platique sobre ese tema porque pues es su especialidad. Héctor, te doy la más bienvenida a este programa. Me siento muy halagada de que hayas aceptado la invitación porque pues aquí hay un auditorio como muy abierto. Siempre está abierto a lo nuevo, a que le platiquen, a que le traigan esto que tú tienes, porque además te he escuchado y tienes ese don de la palabra, no porque lees mucho, sino porque también es un don poder comunicar. Y gracias por estar. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Pues en este tema de los libros, ¿no? ¿Cómo hoy por hoy nos ha afectado la tecnología en relación a la lectura? Ok. Y además Mira, le pusimos imagen versus letra. A ver, explícanos un poco imagen versus letra. Mira, en primer lugar te quería agradecer la invitación. Al contrario, yo me siento muy halagado porque en muchísimos años de estar promoviendo la lectura como conducta, de pronto a veces uno lo siente como una especie de lucha quijotesca, de estar luchando contra los molinos de viento. Sí, claro. Porque en realidad yo quisiera poner énfasis en la clave de lo que vamos a platicar. Fíjate, el título es La imagen contra la letra. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Partiendo del principio esencial de que el mundo de la información, el mundo de la comunicación, parte de un principio general que es esfuerzo contra recompensa. Es decir, cuando el ser humano elige un medio para buscar una información o un conocimiento, está resolviendo una ecuación intelectual
intelectual entre dos términos: el esfuerzo que le exige el medio contra la recompensa que obtiene en función de ese esfuerzo. Más claro, yo elijo el radio, la televisión, el periódico, el internet, de acuerdo al esfuerzo que me exige y la recompensa que obtengo. Si analizamos la relación esfuerzo contra recompensa entre lo que es la imagen y la letra impresa, la lectura, para ser más claro, nos damos cuenta que la imagen es mucho más atractiva que la letra impresa. ¿Por qué? Porque implica mucho menor esfuerzo y la recompensa es mucho mayor. Yo siempre digo, hablando en términos futboleros, que la imagen le gana por goleada a la letra impresa. Yeah. Y la razón fundamental es que la imagen genera lo que se llama comprensión explícita. En cambio, la lectura requiere lo que se llama comprensión implícita. Más claro, el acto de ver significa comprender. En cambio, la lectura requiere un esfuerzo de abstracción, comprensión, concentración, mucho mayor que el acto de ver. Por eso hoy día la imagen, de alguna manera, ha ido ganándole terreno a las actividades lectoras, simplemente porque en la relación esfuerzo contra recompensa, por supuesto que la imagen sale triunfadora, ¿no? Y ha ido desplazando la idea de leer. En la imagen, en lo que yo siento, Héctor, y a lo mejor me corrige sobre esto, es que hay un impulso, ¿no? Lo veo y ni siquiera me tomo un tiempo de reflexión. Yo tomo un libro y en una frase, en un párrafo, cuando no lo comprendo, como que lo vuelvo a leer y entonces vuelvo a ir por las líneas, como para ver cómo lo asumo, lo comprendo. En la imagen ni siquiera tengo el tiempo, o sea, no me tomo el tiempo de nada. Es pum, lo vi. Y además lo afirmamos como una verdad. Lo vi. Lo vi en la tele, lo vi en el Facebook, lo vi. Y como eso ya es una verdad total. Bueno, básicamente esto tiene relaciones con las formas en que nuestro cerebro puede procesar información. Quisiera introducirme en un terreno de neurociencias porque creo que va a quedar más claro el problema que nosotros planteamos. Tú sabes que en general cuando se habla del procesamiento del cerebro, se dice que el cerebro puede procesar información por dos vías. Se llama procesamiento simultáneo o procesamiento secuenciado. ¿De qué depende de cómo nuestro cerebro procesa información? Depende de quién es el que maneja el ritmo de la información. Más claro, cuando yo leo, puedo leer al ritmo que puedo acelerar la lectura, puedo detenerme, puedo regresar atrás, puedo releer lo que ya leí. Es decir, en el momento en que yo estoy leyendo, mi cerebro está procesando información de manera secuenciada. En cambio, cuando yo veo, cuando estoy frente a la pantalla de televisión o frente al famoso YouTube o frente a una película, el ritmo de la información lo maneja el medio, no el observador. Es decir, yo no puedo, si me levanto para hacer otra cosa, la película sigue, a mí no me espera, ¿de acuerdo? Ok, en ese momento cuando yo estoy viendo una imagen o una película, ¿sí?, el cerebro está procesando información de manera simultánea. ¿Cuál es la diferencia en estas dos formas en que nuestro cerebro procesa información? Fíjate, es muy interesante este tema porque se estudia en neurociencias, en el sentido de que donde el ser humano desarrolla mayor habilidad, mayor destreza en las formas en que nuestro cerebro procesa información, se despiertan actitudes, conductas, comportamientos completamente diferentes. Voy a ser más claro. El que tiene mayor habilidad en el procesamiento secuenciado, que es el que da la lectura, genera habilidad en el pensamiento reflexivo. En cambio, el que desarrolla mayor habilidad en el procesamiento simultáneo, que es el que te provoca la imagen, en ese momento lo que se despierta son comportamientos, conductas, pensamientos impulsivas, no reflexivas. ¿De acuerdo? Es decir, la lectura genera actitudes reflexivas. La imagen genera actitudes impulsivas, conductas impulsivas. Por eso hay una parte que yo creo que papás, hijos, pues en muchas tienen esta destreza del manejo de la misma tecnología, de los juegos, ¿no? Porque de aquí a que uno entiende el juego, ya te mataron 18 vidas.
Tú sabes, tú sabes que hoy día se habla, se menciona mucho el tema de los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Cuando un papá se pone a jugar un juego de video con su hijo, si tú analizas los juegos de video, son esencialmente en base al impulso, no en base a la reflexión. En cambio, el papá, como tiene actitudes más reflexivas que impulsivas, quiere ver paso por paso. En cambio, el niño ve toda la información de manera simultánea. Por eso el niño siempre le termina ganando al papá en los videojuegos. Es lo que hoy día llaman la generación pulgarcito. No sé si viste cómo manejan los dedos los chicos Sí, en el bárbaro. joystick. ¿Sí? Porque son o tienen características impulsivas. Pero si vamos analizando las conductas de la personalidad o del comportamiento, de las conductas impulsivas, a ver, te doy algunos tips de cómo identificar a un temperamento, a una conducta impulsiva. Yo eso lo veo mucho a nivel escolar, ¿no? Con estas generaciones hoy día. Fíjate, en primer lugar, la mayoría de los chicos hoy día no tienen paciencia. Totalmente. La espera los desespera. ¿Ok? Primera regla del procesamiento impulsivo es no tener paciencia. La segunda característica es que no tener tolerancia a la frustración, es decir, no soportan ningún no. Todo tiene que ser afirmativo, ¿de acuerdo? No tienen tolerancia a la frustración. Tercera característica del procesamiento impulsivo, no tienen habilidad para encontrarle la solución a un problema. Si tú les planteas un problema y no encuentran la solución inmediata, desechan el problema, no es que van a reflexionar para encontrar la solución, ¿de acuerdo? Otro comentario que escucho mucho de los docentes, en realidad no saben aburrirse. Es decir, el chico que tiene esas habilidades impulsivas necesita estar estimulado de manera permanente. El aburrimiento es parte de la vida, hay que asumirlo como una parte del comportamiento humano. Bueno, los chicos no soportan el aburrimiento, necesitan estar estimulados de manera constante. ¿Okay? Quinta o sexta, yo te diría que se aburren en clase. Y ahí entramos a un terreno muy profundo, porque yo siempre, cuando analizo lo que son los conflictos en la educación, a veces nos vamos por las ramas. A mí me parece que hay un conflicto generacional muy profundo hoy día, que es la distancia que marca las habilidades del docente con las habilidades de los alumnos. Es decir, toda esta generación que está hoy a nivel escolar, y voy desde la primaria hasta la universidad, es una generación que se ha criado con la imagen. O sea, son chicos que pertenecen a una generación con conductas, comportamientos impulsivos. En cambio, el maestro tiene una formación básicamente en la reflexión, no en el impulso. Claro. Entonces se genera un conflicto de comunicación. Por eso digo que prácticamente los chicos hoy día se aburren en clase, porque hay un conflicto en el sentido de que cómo el maestro transmite la información y cómo el chico la procesa. A ver, No sé si Héctor, claro. ok, estamos frente a algo que sí es real, que está pasando y que verdaderamente como maestro, y yo doy clases y lo primero que les digo es que apaguen el celular. Así es. Y aquí los chavos, porque yo tengo también por este lado nietas que veo que ahí está el maestro y están aquí todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y estás hablando está hablando contigo y te dice, sí, te estoy haciendo caso. Y que están contestando aquí, o sea, con los dedos acá, ¿no? Entonces, a ver, entre que como siento que hay una pereza intelectual para no pensar, para no ir más allá más que lo de inmediato, pues estamos teniendo y vamos a tener una generación a lo largo y al tiempo, que tú y yo ya no vamos a vivir para verlo, gracias a Dios, ¿no? Pero, o sea, está como si es en este impulso, ¿dónde queda la lógica, la imaginación, este potencial creativo? Porque también es otra parte del cerebro que necesita estimularse. Y estoy de acuerdo que hoy por hoy, pues los maestros, de verdad yo no quisiera estar en los zapatos de un maestro de primaria, ni de secundaria, ni de prepa, y de la universidad, y me hiciste favor de darme esta carta desgarradora de la renuncia de un profesor de periodismo, un maestro en la universidad, que se retira por decepción. Por decepción. Tira la toalla. ¿Cómo se le hace? O sea, ¿cómo llegar a ese punto medio? Quisiera mencionarles a tu auditorio un libro que me parece muy interesante,
que se llama Mentes Superficiales. Es de un neurocientífico americano que se llama Nicholas Carr. Y él menciona, tú sabes que en los últimos años, yo llevo más de 20 años en neurociencia, se está hablando de una forma de estudiar el cerebro y se lo conoce con el concepto de la neuroplasticidad. Es decir, a través de la historia del hombre en la civilización, del hombre en la mujer, el cerebro no siempre ha procesado información de la misma forma. Hay ciertos eventos que han determinado que el cerebro humano fue, de alguna manera, acomodándose a eventos que cambiaron la forma en que nuestro cerebro procesa información. Los menciono muy rápido para no aburrir a la gente. El primer evento que modifica la forma en que nuestro cerebro procesaba información en la época prehistórica fue la medición del tiempo. Si tú piensas para el hombre primitivo, antiguamente todo era luz u oscuridad, no había términos medios. La medición del tiempo le dio al ser humano la ubicación en el tiempo, es decir, el cerebro se acomodó a esa forma de procesar información. El segundo evento que provoca la modificación en que nuestro cerebro se adaptó fue la aparición de la cartografía, el mapa. Antiguamente para el ser humano todo era terreno. A partir de los límites, ¿sí?, le dio al ser humano ubicación en el espacio. El tercer evento fundamental que cambia la forma en que nuestro cerebro procesa información fue la aparición de la imprenta, porque antes la lectura, que era básicamente en voz alta, estaba limitada generalmente a los sumos sacerdotes. La imprenta hizo que de alguna manera la lectura pudiera acceder a mucha más gente. ¿Y sabes cuál es el cuarto evento que este neurocientífico menciona que ha cambiado la forma en que nuestro cerebro procesa información? La aparición del Internet. Es decir, el Internet nos ha convertido a todos, ¿sí?, en una dosis de mayor impulsividad. Por supuesto, en las generaciones más jóvenes, mucho más que en los adultos, pero lo cierto es que esas características de impulsividad que yo te mencionaba antes, creo que también nos toca mucho a nosotros los adultos. Nos hemos hecho adictos al celular, hemos desplazado la lectura por las series de televisión. A mí me gusta mucho cuando hablo con gente conocida y hablamos de que quién lee, quién no lee. Generalmente te dicen, no, yo no tengo tiempo para leer. Pero al rato te están mencionando todas las series que vieron en las últimas semanas, en los últimos días, y que esta no te la pierdas. Y te empiezan a ser consejeros de series y películas de televisión, claro. Pero el argumento es, no, yo para leer no tengo tiempo. Esa es la relación que te manifiesta lo que es esfuerzo y recompensa. El acto de ver te exige mucho menor esfuerzo. Para nosotros la lectura era un gozo y un placer. O sea, leías porque disfrutabas el tema, pero también porque yo me acuerdo perfecto de, voy a ponerte un libro, La historia interminable. Yo tenía la imagen de estos personajes extraordinarios que cuando voy al cine le dieron en la torre a mis personajes y salí decepcionada. Porque te da ese potencial creativo también. Cuando uno lee, el 50% de la información que te da el libro es literal, pero el otro 50% lo completas con tu imaginación. En cambio, cuando tú vas al cine y ves la película, no deja nada librado a la imaginación, porque todo es explícito, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto a la gente le hace recordar muchas veces que de pronto lee un libro, al rato sale la película y cuando sale del cine el comentario es muy similar. Sí, el libro me gustó más que la película, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno lee, siempre perfila con su propia imaginación el personaje, la trama de la novela, le da personalidad a cada uno de los participantes, pero cuando ya lo ve explicitado, nunca coincide con tu forma de imaginar, ¿sí? Me hizo acordar, ahora te cuento una anécdota, un chiste muy viejo, dice que se encontraron dos ratones en el sótano de la Cineteca Nacional y un ratón le pregunta al otro, ¿te comiste la película? Y el otro le dice, sí, pero me gustó más el libro, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede. Claro. Es lo que sucede normalmente en el comentario cuando uno lee y después aparece la película. Nunca coincide con lo que tú imaginabas. Por eso uno sale del cine con cierta decepción, porque nunca coincide con lo que uno imagina. No. ¿Por qué? Porque la imagen es explícita. Yo me refería la vez pasada a una anécdota. Tú sabes que esta señora Rowling, que es la autora de los Harry Potter,
hizo más por la lectura en los chicos que toda mi prédica de 40 años, más todos los que predicamos la lectura. Por Pero, ¿sabes? supuesto. Pero ¿cuándo empezó a caer la venta de libros de Harry Potter? Cuando Salieron las aparecieron las películas. películas. Claro, claro, porque ya te reemplazaba la necesidad de recurrir a la lectura. Eso es lo que tú mencionaste para mí, es, siempre lo digo entre comillas, pero estamos de alguna manera ante una generación, y nos toca a nosotros también, de cierta pereza intelectual, es decir, Sí lo es. donde el impulso predomina más sobre la reflexión, ¿no? Te cuento una anécdota. Estaba yo dictando justamente un curso de comprensión lectora acá en un colegio en la ciudad de Polanco, y tú sabes que la comprensión lectora se mide en porcentajes. Es decir, cuando se habla de comprensión, hablamos de un 40, un 80, un 70% de comprensión. Le digo a una niña de tercero de secundaria, estamos hablando de una niña de 14, 15, 16 años, ¿no? Le digo, saca el 50% de 100. Y me dice, ¿puedo usar la calculadora? O sea, con el 50% de 100 surge simplemente por razonamiento instantáneo, y sin embargo ella necesitaba la calculadora del teléfono para saber cuánto es el 50% de 100. Es un síntoma que te muestro, que a mí me hizo reír, pero muestra que estamos viviendo una etapa de pereza intelectual. Tú sabes que siempre le pregunto a la gente, tanto a los chicos como a los adultos, ¿no? Hace 15 años, cuando todavía no éramos tan adictos al celular, ¿cuántos números telefónicos teníamos en la memoria? Uf, uf. Varios, muchos, ¿no? Para no alardear de la memoria. ¿Sí? Por lo menos la familia cercana, los parientes, 10 amigos, seguros. la oficina, el trabajo. Cada quien conservaba 10, 15, 20 teléfonos en la memoria. Yo le pregunto a la gente hoy, a la gente que nos está escuchando, ¿cuántos números telefónicos tenemos en la memoria? Con suerte el propio, ¿eh? Y a veces Tienes que sacar el teléfono. ¿Cuál es? tú sabes que yo siempre digo que la paradoja es que como uno a sí mismo nunca se llama, Claro. a veces nos cuesta recordar el propio número. Entonces, cuando alguien te dice, ¿me das tu número de celular?, uno empieza una especie de diálogo surrealista. Uno le dice al otro, llámame tú a mi teléfono, registro el tuyo aquí, te vuelvo a llamar al tuyo allá, y en tu pantalla me dice cuál es mi número. Es correcto. Hemos llegado a un nivel de pereza intelectual que se manifiesta. Después, si quieres, te menciono, ¿sabes qué te quería mencionar? El último libro que se ha convertido en bestseller en Francia. Y lo digo esto a los padres de familia para que se queden pensando, ¿no? De un francés que se llama Bourgois, un neurocientífico, que escribió un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales. Ya el título es bastante el título está bárbaro, sí, claro, claro. Okay. Pero ¿sabes cuál es la tesis que plantea en el libro? Atención a esto. Él dice que esta es la primera generación donde los padres son más inteligentes que los hijos. Fuerte, ¿no? Es un argumento que te deja pensando. Estamos hablando de los padres de la generación de los chicos, o por supuesto más jóvenes. Yo también tengo nietos, entonces, pero sí les hablo a mis hijos que tengan en cuenta ese dato, porque te conmueve, ¿no? El libro se llama La fábrica de cretinos digitales. Es un bestseller este año, bueno, sí, este año en Francia, el último año, el 2020, el 21, y ha provocado una revelación. Trae todas las estadísticas de las pruebas internacionales de educación, de rendimiento. No es tanto para especialistas, porque también creo que los padres de familia que tienen hijos pequeños pueden leerlo con mucha tranquilidad, porque le va a dar tips de cómo trabajar con los chicos y las imágenes, ¿no? A ver, Héctor, si nosotros queremos tener niños lectores, Ajá. Creo que hay un fundamento que es el ejemplo, en principio. Sin duda. O sea, si yo no prendo la tele y estamos en el cuarto leyendo, por Así sistema le presto a este chiquito de a lo mejor 2 años un librito que lo elogé. Y también el contar, antes contábamos cuentos. Ajá. Y en la contada del cuento era otra vez este proceso reflexivo del que has hablado, de imaginación, de coherencia, de todo esto. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿cómo se hace un nuevo, no quiero decir nuevo, pero un hábito donde papás e hijos encuentren como un momento de encuentro a través de la lectura, de intimidad con la lectura? ¿Cómo se logra? ¿Cómo conquistamos esa parte? Mira, en las teorías conductuales, primero quisiera hablar de hábito en términos generales, ¿no? Dentro de las teorías conductuales se parte del principio de que el hábito es la única conducta humana
que se perfecciona con su sola repetición. Es decir, el hábito necesita de 3 condiciones. Primero, frecuencia. Segundo, independencia de un acto voluntario. Y tercero, la obtención de una recompensa, un beneficio. Esas son las 3 condiciones de las conductas habituales. Hay un libro muy famoso que se llama así, Hábitos, de Duhigg, también muy recomendable, donde se explica cómo se puede incorporar un hábito en determinadas conductas. Voy a llevarlo a la vida cotidiana. Mira, el cepillarse la dentadura es un hábito. Uno lo hace 2 o 3 veces por día, pero no se cuestiona cuando estás ejecutando la conducta. Uno no se cuestiona si quiere o no, si le gusta o no le gusta. ¿Por qué? Porque el hábito es una conducta de un gran contenido mecanicista que se ejecuta con independencia de una cuestión voluntaria o anímica, ¿de acuerdo? Ok. Trasladado eso a los hábitos de la lectura, lo que tú comentabas yo diría es esencial, que es esa frase bíblica, predicad con el ejemplo, ¿no? Es decir, si en casa no se lee, si los chicos no ven a los papás en conductas lectoras, es muy difícil que por cuestiones de obra del Espíritu Santo un chico tome un libro. Tiene que verlo reflejado en la conducta de los adultos. Siempre la frase clave es que los chicos aprenden más por lo que ven que por lo que uno les dice que hagan. Y no existe, yo en eso también soy consciente, no hay una escuela de padres donde te dice cómo tienes que actuar. Nosotros, los papás, somos, yo diría, actores del doble mensaje, ¿no? Yo estoy viendo la televisión, el partido de fútbol, y le digo a mi hijo, vete a leer un rato. Le estoy mandando ahí el doble mensaje, de que yo la estoy pasando muy divertido y que él se vaya a molar leyendo algo. Es decir, los chicos nos tienen que ver a los adultos leer para que empiece a generarse cierto gusto y cierta habitualidad en la lectura. La lectura tiene que ser una actividad frecuente, no eventual. Y entonces aquí vamos a otro tema, que también es sustancial. ¿Cómo retomamos a estos padres jóvenes para que vuelvan al gozo de la lectura? Porque como ellos ya están, los jóvenes, los papás jóvenes, estoy hablando de los que están en los 30 años, que pues la verdad yo los veo automáticamente cuando todavía salíamos a los restaurantes con su iPad y al niño le meten un iPad que lo entretienen genial. No hay ni siquiera una conversación, Héctor, no hay ni siquiera una mirada donde, a ver, el nivel de vocabulario, no tienen palabras para expresarse. Mira, a veces cuando yo doy este tipo de conferencias en escuelas con padres de familia, a veces uno se siente un poco como pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Y no es el hecho, no es que uno pretende que los chicos lean porque van a ser cultos. En realidad la lectura influye en la conducta e influye en el proceso de aprendizaje. No es inocuo el hecho de no tener hijos lectores. Un chico que lee mal, en primer lugar, escribe mal. Los problemas de ortografía, los problemas de sintaxis, la escasez de vocabulario, los problemas de atención, se derivan, ¿sí?, de una lectura nula o de una lectura escasa. Eso es inevitable. Eso lo compruebas tú hoy día. Tú sabes que justamente el libro que mencionaba de este francés, La fábrica de cretinos digitales, te doy este dato que también es duro para reflexionar. Hoy día, un adolescente entre los 16 y 18 años tiene el mismo vocabulario que un chico de 8 o 9 años hace 10 años. Es decir, que en la medida en que se fue de alguna manera retrotrayendo, desapareciendo las conductas lectoras, el vocabulario con lo que se comunican hoy los adolescentes está tan limitado a lo que hace 15 años un chico de 8, 9, 10 años tenía en su poder. También ha provocado problemas en la comunicación, ¿no? Ahora es muy difícil entender al adolescente. No, te ponen un mensaje por aquí que dices, ¿eh? Sí. Y tú escribes la palabra completa, completita, preocupada, o todo está bien, le pones todo está bien, TMB, y de aquí a que dices, ¿qué habrá querido decir con esto? Y no te platico la ortografía, que cuando uno tiene buena ortografía te pica, que no puede ser, que escriban con B chiquita, con S, con C, lo que dices, ¿cómo? Entonces, aquí estamos teniendo, pero es una realidad. Esto es una realidad que nosotros no nos está tocando. O sea, nosotros, gracias a Dios,
Tenemos Ajá. la fortuna del gozo de la lectura, o sea, en mi época había círculos de lectura, teníamos un libro Hay a la todavía. semana, digo, pero era como una práctica que no era común, ¿no? O sea, a mis 20 años no era común, a veces un círculo de lectura. Y Así es. luego viene sí viene un área de contraste muy fuerte, porque yo digo, ahorita que lean lo que quieran, pero que lean. Y si es Harry Potter, y si son estas Seguro. sagas de 15 libros, no me importa, pero es un proceso que se toman para estar con ellos, en ellos, y no en lo que otro les manipula, porque lo que siento es que estas imágenes también están manipulando la mente de los jóvenes. Y no quiero parecer amargada, pero sí, la verdad, Héctor, es como, ¿cómo vamos a tener una mejor humanidad cuando no tienen tema, por lo menos de cuestionar? De cuestionarse. Yo, mira, siempre cuando uno habla de la evolución que hicimos, yo a veces me voy hasta, vamos, mira lo que ha pasado. Vámonos hasta la segunda mitad del siglo pasado. A partir del año 50 se empezó a reproducir en todos nuestros países un fenómeno que es el urbanismo, ¿no? La gente de los sectores campesinos rurales que venían a vivir a la ciudad, a las ciudades grandes. ¿Cuál fue el medio natural en que el chico se comunicaba, los niños? Jugábamos en la calle, tú recuerdas, generalmente los Todo. amiguitos eran o en la escuela o en la calle. Ok. ¿Qué es lo que pasó a partir de la década de los 50? El fenómeno del urbanismo, por un lado empezó a reducirse el hábitat. Antes los terrenos de las casas eran mucho mayores que los actuales, ¿de acuerdo? Los metros cuadrados, para decirlo en términos más claros. Y también se empezó a reducir el nivel de hijos por familia, porque empezó a tomarse conciencia del crecimiento poblacional, la familia chica vive mejor. Entonces, fíjate, se fue, por un lado, achicando el hábitat, y por el otro lado se fue, digamos, achicando la familia, y la calle, ¿sí? En función de los automóviles, la inseguridad, etcétera, se hizo más hostil. ¿Qué es lo que ha pasado con la niñez a partir de la década de los 50, 60, 70? Que el ambiente natural del chico, que era jugar en la calle, se hizo muy inseguro, muy hostil para los padres de familia y para los mismos chicos. ¿Cómo hacer para que un chico entre los 4, 6, 7, 8, 9 años, que son inquietos, curiosos, movedizos, etcétera, etcétera, latosos, para ser más claro, esa es la naturaleza de los chicos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer para que se queden quietos? Ahí apareció la televisión. Entonces la televisión empezó por inmovilizarlos, por un lado, y cada vez fuimos incorporando más elementos para tenerlos más inmóviles. Quietos. Ujú. ¿Sí? Entonces, después de la televisión empezó el famoso Atari, después empezaron los juegos de video, después llegó el Internet, el YouTube y toda la información que te da el celular, la televisión, etc. Entonces hemos logrado, de alguna manera, una generación que por razones múltiples, ¿sí? Se ha convertido en una generación más bien solitaria, chicos que tienen problemas de depresión por la misma falta de comunicación con otros chavos. Y todo esto ha provocado una especie de generación donde la escuela, que antes era el medio de comunicación natural, el tema de la pandemia lo vino a tronar también. Lo peor que ha hecho la pandemia a nivel de la niñez es que ha roto los hábitos de la escuela. El levantarse temprano, el vestirse, el estar preparado para salir con el papá, con la Tener mamá. una tarea. Eso te va generando hábitos de conducta Claro, también. claro. Y la pandemia también lo tronó. Entonces, el problema, la crisis educativa pasa por un montón de factores, ¿sí? No solamente la cuestión de la pandemia, la comunicación entre el alumno y el maestro. Yo siempre le digo a los papás que si bien los chicos están muy buena parte de su tiempo frente a la computadora, frente al celular, no hay que dejarlos solos en ese sentido, porque hay mucha información que no les hace bien a los chavos, ¿no? O sea, uno como papá o como mamá no puede decir, me voy a meter a ver qué están haciendo y voy a violar su privacidad. No, pero sí hay que estar pendientes de lo que ven, porque les llega a los chavos muchísima información, por un lado distorsionada, porque supera muchas veces sus necesidades personales. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que los chicos están frente a la pantalla, ¿no? ¿Cómo? O sea, ese es un hecho. La pandemia
por demás decir, nos ha hecho tener pérdidas de todo tipo, pero una pérdida es una comunicación también de Sí, persona a persona, ¿no? así Y tú como maestro debes de sentir cuando estás dando una clase en Zoom, ¿no? que no es lo La- mismo. que no es para nada lo mismo, que no tiene nada que ver, que no hay la atención correcta, que a veces tú crees que ya lo das por sentado porque cuando estás en una clase tú ves hasta la actividad física y el movimiento de los ojos y dices, este anda en su mundo, ni siquiera me está prestando atención. Aquí Así es, te pone su pantalla en negro y bye, no vas a sí, saber jamás de él. así es. Tú ¿Cómo, sabes, cómo yo se siempre digo aprende? que el peor problema que ha generado la tecnología con los inmigrantes digitales y los nativos digitales es esa especie de conflicto comunicacional. Yo siempre siento cuando doy clase que los chavos están pensando que yo ya soy un veterano que no sirve para nada. Y yo estoy pensando que estos son unos talibanes salvajes que me metieron a mí en el salón para tenerlos amarrados al pupitre, ¿no? Ese conflicto de relación amor-odio se va manifestando, los chavos terminan aburriéndose, entonces se van mandando mensajitos, están con el celular, por más que uno los haga apagar el celular, no todos te hacen caso. En fin, y te quiero comentar algo que a mí me parece sustancial en esto de la educación. Yo creo que uno de los grandes conflictos que nos ha planteado en los últimos 20 o 30 años es el hecho de que la educación como tal ha dejado de ser el único factor de progreso en la escala social. Es decir, antiguamente yo me acuerdo que nuestros papás nos decían, tú tienes que estudiar, tú tienes que formarte, vas a tener un mejor salario, un mejor nivel de vida. Bueno, yo creo que ese principio también ya se está tambaleando. Hoy ya no es tan seguro que hay un fenómeno, hay, mira, lo que se llama en Europa un fenómeno de proletarización profesional. Es decir, profesionales en todas las disciplinas que les cuesta mucho, pero muchísimo, ingresar en la etapa laboral, ¿no? Hay un fenómeno en Europa hoy día que se llama la adolescencia postergada. Hablo de chavos de 25 o 30 años que naturalmente a esas edades ya empiezan a buscar independencia, pero se llama la generación de los 1000-euristas, ¿no? Los chavos que tienen salarios máximos a los que pueden aspirar en una tienda de hamburguesas, es a 1000 euros al mes, pero no les alcanza para pagar una renta. Entonces, la adolescencia postergada se va dando cuando los chavos ya adultos jóvenes tienen Regresan que a casa de convivir sus con los papás. padres, Claro, regresan a la casa de los papás claro. siendo profesionista, ¿no? Mira, siempre fue difícil terminar una carrera y encontrar inserción laboral. Te cuento una historia muy simpática que me contaban a mí. Yo estudié Derecho en Buenos Aires y siempre contaban cuando uno terminaba la carrera, ¿no? Siempre contaban esta historia. Dice que dos abogados que estudiaron juntos se graduaron y se encontraron en la calle un día después de 4 años de terminar la carrera. Y uno le dice al otro, ¿y qué tal? ¿Cómo te está yendo como abogado? Y el otro dice, no, mal, no consigo chamba en ningún lado. A ti dice, no, a mí no me va mal, dice, yo me dedico a la empresa. Ah, sí, dice, soy empresario de circo. Dice, ¿cómo empresario de circo si estudiamos Derecho? Dice, mira, casualmente estamos buscando un domador de leones. Dice, pero ¿cómo domador de leones? Yo soy abogado, ¿qué me ofrece? Dice, mira, estamos pagando mucho dinero, más de $200 por noche al domador. Este abogado dice, yo por $200 por noche me meto. Claro. La cuestión lo avientan adentro de la jaula con la galera, el látigo, la silla y salen 10 leones corriendo. Este abogado ve venir a los leones, sale corriendo, se pone a llorar contra la jaula y dice, ¿yo para qué me metí en esto? Yo soy abogado. Y se le acerca un león y le dice, no te quejes que todos nosotros somos arquitectos, ¿no? Bueno, eso es lo que está, eso es lo que está pasando con este fenómeno de proletarización profesional, ¿no? Claro. Ya la escuela, la universidad, dejó de ser el único camino para subir en la escala social. Y Y eso también le provoca a los chavos en la prepa, ¿no? Yo le puedo dar a mis alumnos de prepa la mejor motivación para que estudien, pero la escuela ya dejó de ser una burbuja. Entonces el chavo sale a la calle y ve que el taquero de la esquina es psicólogo y se sube a un taxi y es dentista. Bueno, todo lo que yo le dije de la importancia del estudio y la lectura y todo el verso se viene abajo, porque el chico ve la realidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿sabe lo que sucede? Que hay valores que se están tambaleando, como una especie de terremoto. Yo siempre digo que
los valores actuales son tres. Todo el mundo quiere ser flaco, quiere ser rico y quiere ser famoso. Y todo sin esfuerzo. Es decir, que la idea principal es sin esfuerzo. Sí, ¿no? sí. Todo el mundo quiere ser flaco, rico y famoso, sin esfuerzo. Y Esos son pronto. los valores que predominan. Y entonces el libro, la cultura, la educación, el esfuerzo, y pasa a segundo plano, ¿no? Por eso a veces yo te decía que parece una especie de lucha quijotesca esto de fomentar, de promover la lectura, pero hay que seguir en la prédica, ¿no? Aunque uno se tope con los molinos de viento. Y yo quiero hablar precisamente de tu libro, ¿no? Que Ah, leer es divertido. De verdad, cuando tú lo has de haber escrito con este buen propósito de decirles, es que no se trata de que te leas la Odisea, ¿no? sí, O Don no, ni Quijote. la Ilíada, no, 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 no. no, puede ser algo muy divertido. A ver, ¿cómo hacer, cómo, por qué leer es divertido? ¿Cómo les hacemos a los papás en principio? La propuesta es divertido. Mira, primero te quiero aclarar que no fue ningún bestseller. Lo publicó Editorial Diana, después lo compró Planeta, por allá en la década de los 90. Pero te quiero comentar, la primera edición fueron de 3.000 ejemplares, que en México lo consideran un buen punto, se agotaron, pero después empezó a bajar la venta porque la gente estaba preocupada por ser rica, famosa y flaca. Entonces, eh, siempre me acuerdo, a los 6 meses de haber escrito, me llamaron de la editorial Diana para que vaya a buscar las regalías. Yo fui muy contento, pero en los segundos 6 meses me llamaron y creo que pagué más de gasolina del coche que lo que me pagaron de regalías, ¿no? Ya. Es decir, lo que te quiero decir es que la lectura no forma parte de las preocupaciones. Yo a veces lo entiendo, ¿no? No es una preocupación primordial de la gente. Cuando el papá tiene que estar preocupado a ver cómo paga la tarjeta de crédito, cómo le da de comer a los chicos. Bueno, la lectura dentro de los problemas vitales no forma parte de la escala de valores esenciales, ¿no? Por eso yo digo que tiene que surgir desde el adulto hacia el chico, ¿no? Yo, el libro nuestro de Leer es divertido, en realidad era una serie de tips, de juegos de lectura, hacerlos jugar a los chicos con los libros, sugerirles a los papás, por ejemplo, leerles a los chavos muy pequeños un cuento en voz alta, pero cuando llega la parte final del cuento, dejar el libro al costado y el papá con una excusa salirse y dejar el libro al lado del niño. Y dejarlo picado con la trama final, digamos, ¿no? ¿Quién es el bueno, quién es el malo, quién es el asesino? Bueno, dejarlo ahí plantado el libro para ver si el chico por sí mismo agarra el libro y quiere saber cómo termina. O sea, jugar a leer, ¿no? Por Eran eso, pero a ver, juegos de pero lectura. ese es un libro que en esta propuesta de este programa, en esta conversación, ok, hay un libro que te dice a ti, papá, algunas formas de Así es. lograr la conquista de ese espacio que nosotros estamos proponiendo, que nosotros insistentemente hablamos de una necesidad de regresar a leer en todas las Mira, edades. yo siempre le decía a mis amigos que creo que hubiera vendido mucho más el libro si en lugar de leer es divertido hubiera puesto hágase rico leyendo o cómo adelgazar leyendo. Creo que ahí hubiera sido más exitoso, Claro, ¿no? claro. Pero lo que te quiero proponer, Meg, si estás de acuerdo, yo tengo mi sitio en los cursos que yo dicto, se llama ilben.internacional. Tengo el libro en la versión digital. La gente que te escriba o la gente que nos escriba, se lo vamos a mandar como obsequio por el hecho de habernos aguantado en esta plática. Buenísimo. Y les mando el libro en la versión digital. En realidad lo que tenía que hacer es, no sé, escribirte a ti o escribirnos a nosotros. Mi sitio es ilbem, ILB-EM. Déjame, pongo acá, espera, déjame poner tu tarjeta, que la vean, Ah, que no nos Ilbem. quedó así muy bien, ahí está, ¿no? Ok. Ilbem y el correo es, ahí está, miren, hectorarber@ilbem o www.ilbem.com.mx. Ilbem. El BEM, ok. Exacto. Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a poner a la hora del programa, ahorita en el programa, estos nombres de los libros que nos has recomendado, por la gente si los quiere. ¿Quieres que lo repita para que quede claro? A ver, sí, porfa. Uno se llama Superficiales o Mentes Superficiales, el autor se llama Nicholas Carr,
como coche en inglés, pero con 2 R's, Ok. Mentes Superficiales. Ese se puede bajar por PDF gratis, o sea que no es excusa que no están muy caros los libros, lo pueden bajar gratis. Se llama Mentes Superficiales. El otro libro que me parece muy recomendable para todos se llama La fábrica de cretinos digitales. Este libro es el francés que te decía, salió en el 2020. Otro libro que hoy es un bestseller y yo se lo recomiendo a todo el mundo porque me parece extraordinario es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que está batiendo récord de venta en el mundo. Es la historia de la lectura. La historia de la lectura contada con una amenidad que te resulta realmente... sí, no te puedo explicar, pero para los que estamos acostumbrados o habituados, o llámalo como los que somos lectores, para ser más claro, en este momento de pandemia que muchos de nosotros vivimos con cierto confinamiento entre voluntario y obligatorio, yo te aseguro que tener hábitos de lectura es una bendición, Por supuesto. porque... ¿Estás de Sí, acuerdo conmigo? En realidad, mucho del tiempo que uno está en su casa hoy día lo aplica en realidad entre la computadora, la televisión y el refrigerador, no necesariamente en ese orden, ¿eh? A veces empieza por el refrigerador es y sigue correcto. Sí, con la yo sí computadora. Pero creo bueno, que un regalo este año, porque ya es un año de pandemia, ajá, hemos estado medio guardados, yo regresé a leer muchísimo más que antes. Porque seguro. ahora no tenía ni la cosa de que ya llegué cansada y no, ya me quiero Ajá, dormir, no, o sea, no, el domingo es agarro el libro, me siento a tomar el sol, lo que hacía años, ¿no? Y entonces, claro que vuelves a retomar, es un hobby, sí, es algo que sí, es un sí. gozo, entonces te Entonces, distrae, yo te digo, es una bendición tener el hábito de la lectura es en esta correcto, época. sí. Te va fortaleciendo muchos aspectos que uno quizás había dejado de lado. Bueno, este libro, El infinito en un junco, está batiendo récords de ventas en España, en Europa, en México también, ¿eh? Es muy recomendable para que todo el mundo lo lea. Es la historia de todo lo que hace a la lectura, desde cómo apareció la lectura. Tú sabes que, para darte ideas llamativas, ¿no? La lectura en silencio, la lectura silenciosa, que es la que nosotros hacemos habitualmente, recién aparece en la Edad Media. No es que era un fenómeno que viene de miles de años atrás. Siempre la lectura era oral, era en voz alta, ¿sí? Entonces, hay datos en el libro que te van a llamar la atención. Cuando San Agustín descubre en Ambrosio, un sacerdote, que leía en silencio. Te estoy hablando de la Edad Media, y algunos lo consideraban que leer en silencio era una especie de estar dominado por algún diablo, o sea, por algún... son cosas muy, muy llamativas de la lectura. Otro libro que también les puedo recomendar, que me parece maravilloso, más científico, más denso, pero muy interesante, es Historia de la lectura de Alberto Mangel. Alberto Mangel es hoy día seguramente uno de los especialistas más importantes en cuestiones de lectura y de historia y de mejoramiento de hábitos lectores. Se llama Historia de la lectura de Alberto Mangel. En fin, hay mucho material para leer Luego, y te sí, puedo pedir un favor, así, a ver. cuando tengas tiempito, me haces una buena lista y yo lo Ah, subo ok. a la página de Muy bien. retos Sí, sí. femeninos como propuestas para leer, o sea, para Ok. disfrutar, para aprender, disfrutar, a lo mejor hasta alguna buena novela, como, Sí, cómo eh, no, con eh, muchísimo gusto. como que tengamos opciones para también dejar con este Sí, programa una buena propuesta de bibliografía que a veces también excelente. es real, no sabes ni qué leer, cuando ni siquiera, cuando no tienes como la ruta, Ah, tampoco encuentras, pues mira, sí quisiera perfecto. una Sí, sí, sí. novela, a mí me gusta más como la parte la de biografías, de historia, ya sabes. Sí, 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 Entonces, sí. a ver Con mucho gusto. qué se te ocurre. Te mando una lista de libros que a mí me han gustado, a ver si Correcto, compartimos y lo compartimos con la gente. me parece Yo, padre. ya para ir más o menos cerrando, me imagino nos Sí, quedan ya, pocos minutos. sí, es como que se nos va tenemos un minuto, tú dirás. No, yo nada más quería invitar a la gente a que me sigan o que nos sigan. Yo todos los días estoy dando pláticas por este medio sobre lo que es hábitos de lectura, comprensión lectora. Los cursos que yo dicto tienen que ver con desarrollo de la memoria, técnicas de concentración, hábitos de estudio, metodología de estudio, lectura y comprensión. Entonces, te voy a mandar nuestro
nuestra liga para que la gente que quiera entrar Claro. en las pláticas, Claro. prácticamente lo hacemos diario. Antes tenemos las oficinas aquí en Colonia del Valle, pero de hace ya casi un año que estamos dictando cursos a distancia con profesores ¿Y virtuales. ese es en línea? Es en línea, los cursos se hacen en línea, pero con un profesor virtual, es decir, un profesor que lo va llevando al alumno de la mano. Buenísimo. Tanto en lectura y comprensión, en memoria, hacemos ejemplos prácticos de cómo mejorar la memoria, la memoria, ojo, no tiene nada que ver con la edad, para tus oyentes, la memoria es una cuestión de entrenamiento, ¿de acuerdo? La memoria que se abandona, la memoria que se suplanta por apretar las teclas del celular o del famoso Google, eso es lo que deteriora la memoria, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con la edad. Demasiada televisión también. Además. Bueno, Héctor, como no te puedo decir el gozo que me da saber que todavía estamos pensando que podemos reconquistar. Así es. Que lea Hay que seguir en la lucha, en la prédica. Sí, que estos jóvenes, estos niños aprendan a expresarse de una buena forma, que tengan más palabras porque además también teniendo muchas más palabras puedo expresar lo que siento. De otra manera, ni siquiera puedo decirle al otro qué estoy sintiendo al respecto. No tengas duda. El pensamiento es lenguaje. Cuando tiene uno su vocabulario muy rico, piensa mejor. Cuando el vocabulario es limitado, piensa en función de esa limitación. Pues te agradezco con mi corazón tu tiempo, la excelente, deliciosa conversación, casi de cafecito, nos faltó tenerlo en la mano, muy rica, te lo agradezco mucho y a todos ustedes por estar con nosotros en este programa de todos los miércoles, Camina con Meg, de verdad gracias. Con mi corazón elijo que este programa haya sido un estímulo para ustedes de ir a un libro, a regresar a los libros, al gozo que es imaginarte, proyectarte. Hay tanto que aprender. Yo digo que la gran fortuna que hoy tenemos, sí, tenemos una gran fortuna con la tecnología, pero también hay tantas formas de aprender desde este lugar que es la reflexión, como bien decía Héctor, no del impulso de la imagen, sino ir más como a ver desde dónde me dicen las palabras, qué me dicen a mí. Bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Brilla siempre, Meg. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. WowMX.tv. WowMX.tv.